Hoy las castañas se van a convertir en harina. Sí, hoy los frutos del castaño, cuyo nombre científico es Castanea sativa, se van a convertir en harina. Ahora voy a llevar las castañas a la cocina y ahí les voy a contar bien de qué se trata este fruto, para luego ponerme manos a la obra y convertir estos frutos en harina. Primero les voy a contar de qué se tratan las castañas, para luego sí pasar a la parte de la preparación de la harina. Las castañas son el fruto del castaño, cuyo nombre científico es Castanea sativa. El castaño es nativo de Europa meridional y Asia Menor. Es un árbol de crecimiento rápido que puede alcanzar los 30 metros de altura. Puede resistir hasta los 20 grados bajo cero. Las castañas fueron una importante fuente alimenticia, en particular en algunas regiones del sur de Europa. Estos frutos se pueden consumir crudos, aunque generalmente se los consumen asados. Con las castañas se pueden realizar muy diversos preparados. En nuestro canal tenemos el helado de castañas, no se lo pierdan. Bueno, ahora vamos a preparar la harina. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los frutos. Y para eso voy a utilizar un cuchillo. Así que pelamos todos los frutos con cuchillo y continuamos. Bueno, una vez que le retiramos la cobertura exterior a las castañas, quedaron así. Ahora lo que debemos hacer con las castañas es secarlas. Y para eso voy a utilizar el método tradicional, que es secarlas al sol. Bueno, ahora ponemos las castañas a secar al sol. Dejamos las castañas separadas entre sí. Ahora, dependiendo de la humedad ambiental, las castañas van a estar secas entre 3 a 5 días. Bueno, luego de secar las castañas al sol durante 4 días, las castañas ya están secas. Una vez que las castañas están secas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le tenemos que retirar la piel que ellas tienen alrededor y tienen que quedar así. Le retiramos la piel a todas las castañas y continuamos. Bueno, una vez que le retiramos la piel a las castañas, ahora las vamos a procesar. Llegó el momento de convertir las castañas en harina, así que primero vamos a utilizar una procesadora. Listo, ahora esta harina la voy a pasar por un molinillo, así queda más fina. Ahora voy a utilizar un molinillo de café y esto lo hago para asegurarme que la harina quede fina. Alguno me preguntará, ¿y por qué no uso directamente solo el molinillo? Bueno, utilizo la procesadora previamente para aliviarle el trabajo al molinillo, ya que estos aparatos tienen motores chicos. Bueno, vamos a usar el molinillo y continuamos. Bueno, una vez que procesamos las castañas, miren cómo quedó la harina de castañas. Increíble. Miren qué suave que quedó esta harina. Además, les cuento que regala un aroma muy rico. Aprovecho este momento para contarles que ahora, al finalizar este video, les voy a dejar dos videos recomendados muy interesantes.
Uno de los videos se trata de cómo hacer harina de piñones de araucaria. Y el otro video se trata de la receta de un pan dulce o torta realizada con la harina de piñones de araucaria. Seguramente más adelante me verán haciendo alguna receta en base a esta harina de castañas, la cual, como les dije, tiene un aroma increíble. Bueno, me despido, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.